Hablemos ahora de economía en nuestro país. ¿Qué dicen los analistas, las expectativas que ellos tienen sobre la inflación y sobre el crecimiento de la economía? Luis Custodio, ¿cómo anda? ¿Cómo les va? Muy buenas noches para todos. Sí, el Banco Central hoy divulgó sus encuestas de expectativas sobre inflación y crecimiento de la economía. Es el resultado de una consulta mensual que realiza el Banco Central con una veintena, un poquito más, de opiniones que provienen desde la consultoría, la academia, también economistas independientes, los bancos, por ejemplo. Bueno, y esas opiniones mes a mes se van agregando para luego definir en una mediana y también en promedio. Ahora vamos a hablar de eso, cuáles son los datos que marcan una evolución en un sentido u en otro. En primer lugar, vamos a ver las expectativas de inflación en la próxima placa, que es, en definitiva, inflación, el objetivo del Banco Central del Uruguay. Recordemos que venimos de un periodo donde la presión al alza de algunos rubros había llevado a la inflación a niveles bastante altos y eso determinó que el Central pusiera en marcha una política monetaria contractiva que, junto con una baja de precios en aquellos rubros que habían empujado hacia arriba en su momento, frutas, verduras, por ejemplo, permitió ir bajando el dato mensual. En septiembre la inflación a 12 meses llegó a su menor nivel en 17 años, por tercer mes consecutivo se metió en el rango meta, hemos estado hablando de esto, y estas cosas vienen siendo acompañadas lentamente por una baja de las expectativas, aunque en este mes, para los próximos 12 meses, volvió a subir unas décimas. La placa lo muestra. Ahora los analistas esperan en la mediana una inflación anual en 2023 de 5,2%, cuando la medición anterior era 5%. Acá puede pesar una estimación vinculada con la reciente suba del dólar y de los combustibles, para haber subido un poquito cuando venía en franco descenso. Pero el dato más relevante para el Banco Central es el horizonte de 24 meses. En ese caso, en la mediana volvió a bajar levemente de 6,2 a 6,15. Es la sexta baja mensual consecutiva. Hablé de mediana, vale decir que es una medida que se considera mejor que el promedio. Se ve menos afectado, en definitiva, el resultado por los valores extremos que puedan darse en esa encuesta y, por lo tanto, es la que se toma como relevante, la mediana. Vale ver ahora cómo se vienen dando las tendencias de las expectativas. En una siguiente placa podemos ver la evolución. Acá, ¿cuál es la referencia que les quiero dar? La línea azul es la expectativa a 12 meses, la roja a 24 meses. A excepción del repunte de este mes en la expectativa a 12 meses, se puede ver cómo venían poco a poco ajustándose ambas a la baja. La línea horizontal negra es el techo del rango objetivo del Banco Central, que se ubica en 6%. O sea, se han ido aproximando, sobre todo la de 24 meses, al techo del rango objetivo. Eso quiere decir que vamos a una convergencia de las expectativas de los analistas con las metas oficiales. Puede ser, puede ser. Vamos a verlo. En la placa siguiente podemos avanzar sobre este tema, por favor. En este caso, lo que tenemos son, en la línea roja, el dato de la inflación a 12 meses que genera el Instituto Nacional de Estadísticas, notoriamente a la baja, mes a mes. Las barras azules, la expectativa a 12 meses, todavía por encima del techo del rango meta del Central, pero que ha bajado también. El Banco Central, tomando como referencia las expectativas de los analistas, pero también las de los empresarios y la del mercado financiero, estima que poco a poco estas expectativas van aproximándose al dato real, que para un horizonte de 24 meses se estima en 5,7%. El Banco Central estima, y esta gráfica nos muestra eso, que es clave para bajar la inflación que las expectativas no empujen hacia arriba. De hecho, los empresarios, que siempre han estado bastante más arriba en sus expectativas, no solo que las de los analistas, sino que el dato real, también bajaron un poquito en los 2 últimos meses. En concreto, podemos decir que las expectativas aún están afuera del rango, pero a niveles más bajos que tiempo atrás. Pasemos ahora, visto esto a propósito de las expectativas de inflación, a las expectativas económicas. ¿Qué esperan los analistas que pase con el Producto Interno Bruto? Veamos la siguiente placa. No hubo grandes cambios en esta medición de octubre, subió levemente lo que esperan que crezca la economía para este año, un magro 0,78%. Solo eso para crecimiento económico en este año. Y un dato más alentador, 3,15% para 2024, que es igual a lo que se esperaba en el mes anterior. Pero puestos estos datos sobre la mesa, vale la pena ver la evolución.
en una placa, la última que vamos a compartir hoy, de lo dispar que es la expectativa de cara a 2023 y 2024. Fíjense ustedes allí, acá está. Recordemos que golpeados por la sequía tuvimos un segundo trimestre del año 2023 con una caída del 2.5% interanual en la actividad económica. Eso confirmó que el impacto de la seca en la producción era mayor al previsto. Fíjense, la línea azul es la estimación mes a mes de cuánto crece la economía o cuánto puede crecer la economía en 2023. La roja para 2024. Fíjense que a comienzos de este año las estimaciones eran parecidas. Los economistas decían en enero, también en febrero, bueno, más o menos va a crecer lo mismo en 2023 que 2024, en el entorno del 2.5%. En esos meses, enero y febrero, todavía no se conocía el dato de 2022, que también, una vez puesto sobre la mesa, los ayudó a revisar algunos datos. Poco a poco las opiniones, fíjense, se van abriendo. Las de 2024 se mantenían en el entorno de ese 2.5%, que es el eje de la línea punteada que ven allí horizontal. Y se esperaba cada vez menos crecimiento por el 2023. Iba bajando, bajando, bajando. Cuando se conoce el comportamiento del Producto Interno Bruto del primer trimestre, ya las estimaciones para este año estaban tan solo en el 1% y siguieron bajando con la confirmación de la caída en el segundo trimestre. Quiere decir que los datos que fuimos conociendo de la economía, el cierre del año pasado, el primer trimestre de este, el segundo trimestre de este año, no ha hecho más que confirmar a los analistas que iba a ser un año magro de crecimiento y cada vez fueron bajando más. Para el Banco Central habrá una recuperación de la economía para la segunda mitad del año, está basado fundamentalmente en que queda la sequía atrás y además entró el impulso de la producción de UPM2 y eso llevaría a un crecimiento cercano, puede estimar el Banco Central, en el entorno del 1% para este año. Veremos si en definitiva eso se puede cumplir. Muy bien. Luis, muchísimas gracias. A ustedes, buenas noches.